Muy buenas tardes, estimados amigos, viajeros contemporáneos. Sean muy bienvenidos a una emisión más de Samarcanda, el programa de viajes de INCU. Yo soy Pedro Zurita y los invito a viajar hoy al corazón de África Occidental, pues nos vamos a Uganda y Ruanda. ¿No sabes qué tienen de atractivo estos lugares? No te preocupes, ya los vamos a ver, son gorilas, es todo lo que te diré por ahora. Quédate y te voy a contar más de estos dos países. Nuevamente agradezco el favor de su atención en esta emisión de Samarcanda, el programa de viajes de INCU. Yo soy Pedro Zurita y mi objetivo, como todos los jueves, es compartir información, tips y recomendaciones de viaje por lugares que ocupan poco espacio en los medios tradicionales de turismo, lugares como Mongolia, como Timbuktu, como Yemen, Sri Lanka, Eswatini, etcétera. Y uno de ellos es bueno, dos de ellos son el tema del día de hoy, porque nos vamos a Uganda y Ruanda. Les recuerdo que una hora terminado este programa lo van a poder descargar, estará disponible en plataformas como Spotify, Play Store, Apple, Castbox, iHeartRadio, etcétera. Lo están viendo seguramente ahora en vivo a través de la plataforma incu.mx o también por el canal de Facebook Live de INCU. De hecho, si tienen algún comentario mientras que estoy platicando sobre Uganda y sobre Ruanda, lo pueden hacer en la página de Facebook para que pues tengamos una conversación en dos sentidos acerca de estos lugares. Les recuerdo mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram como en YouTube. Está como zurita.travel, Zurita con Z, y en Twitter es Zurita Travel, sin ese punto intermedio. Se lo repito, en Instagram, Facebook y YouTube, zurita.travel, y en Twitter, Zurita Travel, sin ese punto. Ahí espero otra vez sus comentarios sobre el destino de hoy, sus inquietudes, pero también ideas de nuevos destinos que quieren que comente próximamente. Recuerden que si hablo de un destino, es porque ya he estado ahí, ya sé de qué se trata, ya sé cómo se siente, y con esa confianza y con esa información vengo a platicarles a ustedes para que ustedes puedan organizar el mejor viaje que tengan en mente. Y es que yo creo que conocer nuestro planeta es primordial. Necesitamos conocer para cuidar, preservar, y no me refiero solamente a las ciudades y a los monumentos, también a nuestros colegas en este planeta, me refiero a otras especies, al reino animal. Y de hecho resulta que muchas ocasiones pagamos por ver animales, y de las especies más fascinantes que he visto, bueno, les puedo platicar que he visto ballenas en Baja California, y bueno, hasta lágrimas sale. Y una de las especies que también te genera esa emoción trepidante, hasta que te conmueve hasta las lágrimas, son los gorilas. Y por eso es el tema del día de hoy. Queremos conocer mejor nuestro planeta, queremos apreciar mejor lo vasto, lo rico y lo importante que es nuestro entorno. Viendo especies de animales es pues una forma fascinante de hacerlo, y más cuando están en peligro de extinción apreciamos mejor y entendemos los trabajos que requieren los cuidados, y aportamos un granito de arena, y es justamente lo que sucede con los gorilas de la montaña. Me estoy adelantando un poco más, pero quería dejar claro por qué quiero platicar en este momento de Ruanda y de Uganda. Además de ver a los gorilas, Ruanda y Uganda también ofrecen muchas otras posibilidades, que es lo que vamos a ir viendo a lo largo de este de este programa, porque en muchas ocasiones he escuchado de gente que dice quiero ir a ver, o me piden organizar viajes para ver a los gorilas, pero no tienen una idea de qué más se puede hacer en estos viajes, y se quedan con la sensación de que es pagar mucho para ir a ver solamente gorilas. Bueno, hay muchas cosas que hacer también en estos dos países. Pero primero vamos a entrar un poco en contexto. Vamos a ubicarnos de dónde vamos a hablar. Tanto Ruanda como Uganda se encuentran en el occidente de África, en el mero corazón del occidente de África.
Y aquí hago una pausa. Muchas veces se habla con mucha familiaridad de África como si fuera pues un lugar. África es un continente vastísimo, gigantesco, súper mega hiperdiverso, y a veces con una palabra tratamos de resumir demasiado. A mí me gusta ser más específico cuando hablamos de África, y aquí estoy hablándoles del corazón del África occidental. África, para que se den una idea, tiene una extensión que es 15 veces mayor que México, ¿sí? Imagínense 15 Méxicos replicados, así de grande es, y es súper diverso. Es más, hay países dentro del mismo, por ejemplo en Congo se hablan 65 idiomas. No es lo mismo un congoleño del sur de Katanga que un congoleño de Kinshasa. Todas estas variaciones son las que hacen a África tan divertido, pero también hay que ser cauteloso al mencionar África. No es lo mismo ir a Egipto, no es lo mismo ir a Marruecos o a Nigeria, o en este caso a Ruanda y Uganda, o Sudáfrica o Madagascar. Todos son tan diferentes como lo es México de Alemania, así. Entonces por eso ser más precisos cuando hablemos de África y no dar por sentado que África es un lugar ahí y caer en lugares comunes. En especial, en particular, Uganda. Uganda, que es el tema principal del viaje de Samarcanda de hoy. Imaginémoslo como un país del tamaño de Chihuahua. Ahí lo vemos en pantalla, quienes están viendo en vivo ahora. La extensión que tiene Uganda es similar al estado de Chihuahua, un poco más grande que el estado de Chihuahua, pero se extiende desde Nuevo Laredo hasta Nayarit, más o menos. Esa es la longitud que tendría en su lado más largo Uganda. Tiene un mar interno, conocido como el lago Victoria, y digo un mar porque pues, es muy grande. Cuando estás parado tú en unas orillas, no ves hacia el otro lado la orilla, entonces sientes que estás dentro de un mar. Y voy a platicarles con más detalle del lago Victoria. Y Ruanda es mucho más pequeño, como lo veíamos en el mapa anteriormente, es más o menos del tamaño de Nayarit, 24,000 kilómetros cuadrados. Pero ambos países tienen una gran densidad de población. Uganda, del tamaño de Chihuahua, tiene 42 millones de personas, la tercera parte de la población de todo México. Imagínense que la tercera población, uno de cada 3 mexicanos viviera en Chihuahua. Así es la concentración. En Ruanda tiene 12 millones de personas también. Estamos hablando de de las regiones con mayor densidad, no solamente del continente africano, sino de todo el mundo. Y eso hace que también la gente, el folclore, la cultura, las manifestaciones sean muy diversas en estos países. La capital de Uganda es Kampala y la capital de Ruanda es Kigali. En la lengua local de Ruanda, que se llama Kinyarwanda, la pronuncian como Chigali. Esa K se pronuncia como una H. Voy a platicaros un poco más de ambos lugares, porque una de las recomendaciones que les voy a dar es dedicarle tiempo a las capitales. Y el idioma más adecuado para viajar tanto en Uganda como en Ruanda es el inglés. Uganda fue colonia británica, Ruanda fue colonia francesa, pero con tanta interacción con sus vecinos, fue colonia belga y por la interacción con sus vecinos, pues ya tienen el inglés como una lengua oficial y es relativamente cómodo. El inglés se enseña en las escuelas, pero la gran mayoría de la población ya es trilingüe. ¿Por qué trilingüe? Porque hablan Kinyarwanda, que es el idioma local, el belga, producto de la colonización belga, y el inglés. Entonces son trilingües, eso es lo que te vas a encontrar. Y en Uganda, si llegas a aprender Swahili, también te va a funcionar mucho más allá que el inglés, y sobre todo que la gente va a ser mucho más receptiva. Cuando llegas y les hablas en idioma local, híjole, se abren mucho puertas. Es una recomendación que yo les doy. Bueno, pero ahora sí vamos a entrar a las 10 grandes recomendaciones de un viaje por Uganda y por Ruanda. Y la primera y definitiva, y por la que no hay otra forma de comenzar un viaje, es visitar a las familias de gorilas de montaña. Y al visitarlas hay que escoger muy bien el lugar donde lo vas a hacer. De eso les voy a platicar un poco más. Creo que lo primero que tenemos que tener en mente cuando hablamos de las familias de gorilas, como vemos ahora en la pantalla, es que hay 3 lugares para visitarlas, o estos gorilas de montaña especialmente, que están en peligro de extinción. Se encuentran en Uganda, se encuentran en Ruanda y se encuentran en la República Democrática del Congo. Estos 3 países
comparten fronteras, y en la región montañosa es donde podemos encontrar a esta especie. Pero cada uno de estos países tiene pros y contras, y es en lo que me quiero detener ahora un poco. El lugar en donde es más fácil y más cercano ver a los gorilas, donde te toma menos tiempo, mejor dicho, donde toma menos tiempo llegar hasta donde están las familias de los gorilas, es en Ruanda. Básicamente tú puedes llegar en avión a la capital, a Kigali, y de ahí transportarte en 1 hora y media hasta el Parque Nacional de los Volcanes, donde están las reservas donde están las familias de los gorilas. Ahora en la pantalla, y si lo podemos ampliar un poco más, tenemos un mapa en donde se ve la frontera de estos 3 países, de Uganda, del Congo y de Ruanda, y es en el extremo sureste de Uganda, en donde están los parques nacionales donde se pueden visitar las familias de los gorilas. En Ruanda hay un parque nacional, los volcanes. En Uganda hay 2, el parque del bosque de la selva impenetrable de Bwindi y la reserva de Mahajinga. Y del lado de Congo está el parque nacional de Virunga. Como les mencionaba antes, hay que estudiar muy bien qué es lo que quieres hacer con los gorilas, cuánto tiempo dispones y cuánto dinero tienes para escoger el mejor sitio para verlos. Cada uno tiene, como les decía, pros y contras. En Ruanda el principal punto a favor es la cercanía de un aeropuerto. Es decir, si tienes poco tiempo, aprovecha y visítalos en Ruanda, porque desde que atraviesan el aeropuerto hasta el Parque de los Volcanes estás en 1 hora y media más o menos de camino. Tienes que pasar la noche y en la mañana siguiente vas a hacer tu exploración de gorilas. Sin embargo, el gran contra que tiene Ruanda es el alto precio de la licencia para ver a los gorilas. Muy alto. Vale $1,500 tu permiso para visitar una de las familias de gorilas. Es mucho dinero. Pero tiene la gran ventaja de hacerse de forma muy rápida y muy ágil. Para aquellos que tienen poco tiempo, esa es la opción. Por el lado de Uganda, el principal pro es que el costo es la mitad de lo que cuesta en Ruanda. Si en Ruanda les dije que costaba $1,500, en Uganda cuesta $750 la licencia para ver a los gorilas. ¿Cuál es el principal punto en contra? Es que desde el aeropuerto principal de Uganda, que está en Entebbe, pues es un traslado de 7 horas para llegar a las reservas. 7 u 8 horas o más. Que ese contra requiere que tomes más tiempo para estar en Uganda, pero se convierte en una virtud también, porque puedes aprovecharlo para ver muchas cosas más y visitar otros parques nacionales y hacer mucho más completo tu viaje, porque eso sí, Uganda es el único lugar donde se pueden ver los Big Five y gorilas. ¿Qué son los Big Five? Es un término en el mundo de los safaris para mencionar a las 5 especies grandes que en algún momento eran de caza. Me refiero a los leones, a los leopardos, a los búfalos, a los rinocerontes y a los hipopótamos. Entonces, en el mundo del safari te mencionan que un destino es bueno en función a la posibilidad de ver a estos 5 grandes animales. Bueno, el único lugar del mundo donde puedes ver esos 5 animales y además a los gorilas es Uganda. Entonces, a pesar de que te quede más lejos respecto al aeropuerto, te da oportunidad de visitar otros parques nacionales donde puedes ver a estos otros animales, de lo que voy a platicar un poco más adelante. Y por el lado de Congo, Congo es el lugar más económico. Esa es la gran ventaja que tiene Congo. Pero el gran punto en contra de Congo es que es un país muy inestable. Y hay que estar siguiendo continuamente la situación en Congo, más allá del tema del coronavirus. Hay que seguir la estabilidad del país para saber si conviene o no conviene. Ya les platicaré más de esto más adelante. Entonces, la primera recomendación de un viaje por Uganda o por Ruanda definitivamente es visitar gorilas, pero sobre todo escoger muy bien el sitio donde lo harás en función a tus gustos, preferencias, necesidades. La segunda de las recomendaciones es visitar una colonia de chimpancés, los chimpancés dorados, en Kibale. Toda la atención se la llevan los gorilas, es cierto.
llaman mucho, son espectaculares, ya les vamos a enseñar más fotografías y les voy a comentar qué se siente estar con los gorilas, pero la especie más cercana a nosotros son los chimpancés, y verlos en actividad en los árboles es una delicia. Y Kibale es un punto que está en la carretera entre el aeropuerto de Entebbe y los parques nacionales del sur. Entonces combina muy bien para ese traslado que tienes que hacer para ver a los gorilas. Te detienes a la mitad del camino, pasas la noche en Kibale y al día siguiente haces una caminata para visitar a esta especie maravillosa. Ver a los chimpancés en su espacio natural es sobrecogedor, realmente te enchina la piel ver, y sobre todo no solamente ver al chimpancé, sino sus actitudes, sus actividades te van a parecer tan similares a nosotros que te enchina la piel. Para llegar a ver a los chimpancés no es bajarse del auto y llegar a una jaula o a unos árboles que están al lado de la carretera. No. Implica una caminata. Es una caminata que en ocasiones toma 3 horas. Aquí sí en una especie de selva, no es la montaña como en el caso de los gorilas. Pero lo que te quiero decir es que hay que ir preparado para hacer una buena caminata. Entonces, cuando vamos a ver gorilas y chimpancés, hay que llevar muy buen calzado. Y en algunas ocasiones habrá quien decida llevar también bastones de hiking para mayor estabilidad, porque los caminos son, pues no hay caminos, hay que ir caminando por la ladera de la montaña, ¿sí? Pero vale la pena, definitivamente dedicar tiempo para ir a ver a los chimpancés en Kibale. La tercera recomendación, ya se las anticipé un poco, es escoger parque nacional en Uganda para ver otras especies de animales, como leones, como jirafas, como cebras, como leopardos, como hipopótamos, como rinocerontes, en fin. Y aquí hay 2 parques nacionales que me gustaría poner en consideración: el Parque Nacional Murchison y el Parque Nacional, Murchison Falls, y el Parque Nacional Queen Elizabeth o Reina Isabel. El Queen Elizabeth queda también en el camino entre Entebbe, que es el aeropuerto, y la zona de los gorilas, entonces hace muy buena parada. Sin embargo, el Parque Murchison Falls es espectacular. Está fuera de camino, entonces te requiere un poco más de días, porque tienes que hacer un viaje especial de un par de días para visitar el parque de Murchison, como estamos viendo ahora en la imagen, estas jirafas. Ambos parques hacen una combinación de safari en tierra y en agua, lo cual es también muy interesante porque puedes ir a bordo de lanchas o de pequeñas embarcaciones navegando el río o el lago o un canal para ver la vida silvestre desde el agua, no solamente desde el auto, sino desde el agua. Y eso también es fascinante realmente, porque te da otra perspectiva de cómo conviven, cómo se mueven los animales. Aquí estamos viendo un paseo justamente en la sabana de Uganda, y lo que vemos en la pantalla son los ñues, que también es una especie magnífica. Ahora, el parque de Queen Elizabeth tiene el famoso canal de Kazinga. ¿Qué es este canal? Es un canal que une 2 lagos, y este canal pues también es un muy buen sitio donde los animales se reúnen para alimentarse, y tú puedes estarlos viendo desde tu barco. El parque Murchison Falls, como su nombre lo indica, es una cascada, la cascada de Murchison, y esa cascada se forma en el río Nilo Blanco. ¿Cómo que el río Nilo Blanco? Bueno, el río Nilo, ese famoso río que se escurre por las arenas del desierto del Sahara y llega al Mediterráneo cruzando todo Egipto, y que fue el origen de la cultura egipcia, tiene 2 afluentes: el Nilo Azul y el Nilo Blanco. El Nilo Blanco cruza Uganda también y se despeña en estas cascadas, las cascadas de Murchison, y eso hace que el paseo al Parque Nacional de Murchison sea de 10. Y ustedes preguntarán, bueno, me he enfocado en los parques nacionales de Uganda, ¿por qué no los de Ruanda? La realidad es que para safari, Ruanda quizá no sea el mejor lugar, porque hubo mucha cacería, se acabaron la gran mayoría de las especies, las están apenas reintroduciendo, entonces vas a ver poco número de especies en los parques de Ruanda. El parque de Akagera, que es el principal de Ruanda, está muy lejos tanto de Kigali, la capital,
como del Parque Nacional de los Volcanes, donde ves a los gorilas. Entonces te va a quitar mucho tiempo y no vas a ver la gran diversidad que sí vas a ver en Uganda. Entonces mi recomendación es, si quieres dedicar mayor tiempo, empléalo eso en Uganda. Y eso les va dando una idea de hacia dónde voy yo con la recomendación de el mejor entre Uganda y Ruanda para ver a los gorilas. Ahora, otra cosa que hay que considerar, mencionando el safari, a veces tenemos esa idea que los safaris son muy costosos, y es cierto, pueden ser muy costosos, pero ¿qué es lo que los hace caros? Es el alojamiento. Generalmente pensamos en Kenia, en Tanzania o en Sudáfrica para hacer un safari, y es cierto, tienen instalaciones fenomenales. Uno de los mejores hoteles de África está en Tanzania, justo frente al cráter del Ngorongoro, pero la noche cuesta $1,200 por persona. Entonces, eso es lo que hace que un safari sea muy costoso. Claro, es una delicia estar en ese pequeño palacio al aire libre, con una vista formidable del Ngorongoro. Lo que quiero decirles es que hay opciones de safari que son más económicas, y Uganda tiene esa característica, porque el alojamiento no es tan sofisticado como lo es en Tanzania, o como lo es dentro de Sudáfrica, o como lo es en Botsuana, que Botsuana para mí es un lugar maravilloso para el safari, pero donde también hay que invertir un poco más. La gran ventaja de Uganda es que los hoteles son más sencillos, sin caer en cosas burdas ni chafas. Simplemente no son tan espectaculares, son hoteles cómodos, limpios, prácticos, muy bien ubicados. De hecho, la fotografía que estaba hace un instante de un leopardo, ese leopardo habita en las instalaciones de no en las instalaciones, sino en los alrededores de uno de los hoteles que visitas en el Parque Nacional Murchison Falls, en las ruinas de un antiguo hotel. Ahí es donde se detiene este leopardo. Entonces todo esto hace que Uganda se vaya planteando como una opción destacable con respecto a Ruanda, porque el costo del safari, que es complementario a ir a ver a los gorilas, también es más económico. La cuarta de las recomendaciones de un viaje por Ruanda y por Uganda es hacer rápidos. ¿Y en dónde? En el río Nilo. Claro que se puede hacer rápidos en el río Nilo, ese río místico egipcio faraónico. Bueno, como les platicaba en un principio, inicia en Uganda, en el lago Victoria, y justo al inicio tiene un desnivel muy pronunciado que genera estos rápidos, como lo que estamos viendo ahora en la imagen. Si tienen curiosidad, la persona que va adelante con el remo amarillo, ese soy yo. Y esos rápidos, me encanta hacer rápidos a mí. Por todos lados del mundo que he estado, me encanta meterme en los rápidos, me gustan esas emociones. Pero uno de los más emotivos y más divertidos fue justamente en el río Nilo, aquí en Uganda. Es una constante de emoción. Son ríos de clase 3, llegan a algunas partes hasta clase 4. Naturalmente no te van a llevar, si tú no tienes experiencia, no te van a llevar los de clase 4, pero sí a los de río 3, que son muy divertidos, como lo que vemos ahora también en la pantalla. Son razonablemente seguros, porque siempre hay descanso. Después de una zona de mucha turbulencia, hay un descanso donde puedes recuperar. Pero también hay zonas donde el río discurre muy plácidamente y te puedes lanzar a nadar en el río Nilo. Un río que tiene pues más de 1 kilómetro de anchura en esa sección, y vas viendo también incluso las casitas que están a los lados del río. Vas tú apoyado por la corriente del río con tu salvavidas, entonces ni siquiera tienes que hacer ningún esfuerzo para ir flotando. Te dejas llevar deliciosamente, y de repente se oye el estruendo del agua rompiendo contra las rocas, y recibes la notificación: regrésate al barquito porque vamos a emprender los rápidos otra vez. Y así es una continua mezcla de emoción y tranquilidad. Es un paseo que dura unas 3 horas más o menos. Esto es en Jinja. Jinja es una ciudad que está a 1 hora y media de Kampala, la capital, y además es un lugar interesante para quedarte a dormir, porque, como les mencionaba, hay muchas casas de gente que ha ido construyendo casas de campo al lado del río Nilo. Imagínense como hay gente que aquí en Monterrey construye su casa en la Sierra de Arteaga o en el río Ramos, casas espectaculares. Bueno, lo mismo te encuentras allá, y algunas de ellas son alojamientos muy cómodos, con vista al Nilo. También se me está antojando otra vez regresar para allá.
La quinta de las recomendaciones de un viaje por Uganda y por Ruanda es estar muy atentos al momento en el que cruzas por la línea del Ecuador, porque sí, Uganda se encuentra cruzada por el Ecuador, es decir, tiene una parte en el hemisferio norte, otra parte en el hemisferio sur, y cuando vas del aeropuerto de Entebbe a la capital, Kampala, cruzas la línea. Cuando vas de Kampala hacia los parques nacionales del sur donde están los gorilas, cruzas la línea del Ecuador y naturalmente ahí te puedes tomar una fotografía con un globo terráqueo inmenso, la línea del Ecuador y tú parado en medio de ella. Yo sé que muchos también lo han hecho en Quito, en la ciudad de la mitad del mundo, pero también aquí en Uganda es otro lugar donde hay que estar muy pendiente para el momento en que cruces la línea del Ecuador. La sexta de mis recomendaciones es guardar días para el desestrés en los resorts del lago Victoria y en el lago de Kivu. Como les había platicado en un principio, en Uganda hay un mar interno muy grande, el lago Victoria, que tiene resorts, tiene hoteles con muchas comodidades para meterte a nadar incluso, hoteles de lujo. Entonces, si tienes un programa muy ajetreado, que cuando visitas esos lugares a veces es ajetreado, porque andar en las reservas pues significa andar en autos 4x4 y remontar caminos no muy cómodos, entonces llega a ser cansado. Si tienes la oportunidad, resérvate un par de días más, es mi recomendación, para alojarte en un resort en el lago Victoria o en el lago Kivu, que está del lado ruandés. Entonces, ya sea que hagas tu experiencia de gorilas en Ruanda o en Uganda, siempre habrá un lago rico para descansar. Nosotros nos encargamos. A ver, tenemos una pregunta. Hugo Briones, me estás preguntando, pero no escucho la pregunta. Mientras tanto, les sigo platicando acerca del lago de Kivu. Está muy cerca de la zona del Parque de los Volcanes. Entonces se hace la combinación muy grata para hacerlo. Nosotros diseñamos todo este tipo de experiencias, les ayudamos a completar todo este tipo de experiencias, y es justamente en el tipo de cosas en que dedicamos tiempo y cuidado, porque un viaje puede ser muy precipitado solamente con el objetivo principal, y a veces necesitamos también dedicar un poco más de tiempo al relax, y eso lo cuidamos mucho. Por eso esta recomendación de dedicar días para el lago Victoria o Kivu. Finalmente ya no pude ver la pregunta de Hugo Briones. Ahorita te respondo. Bueno, la pregunta tiene que ver con los costos. ¿Cuánto cuesta más o menos un safari? Mira, como te platicaba en un principio, los safaris pueden ser muy costosos en ciertos destinos. Estamos hablando de $9,000. Pero un safari en Uganda que incluya también gorilas, la licencia de los gorilas en Uganda, puede estar costando entre $4,500 y $5,000, lo cual es una diferencia abismal contra lo que podría estar gastando en Kenia o en Tanzania. Lo importante, insisto, es la elección de los hoteles. Naturalmente sin chafear en instalaciones, ¿no? Pero Uganda ofrece esa posibilidad de buscar hoteles muy buenos, mucho más, de precios más razonables. La séptima de las recomendaciones tiene que ver con el hinduismo, porque en Uganda hay una comunidad hindú y tiene varios templos hinduistas bastante peculiares. Entonces vale la pena también dedicarle un día a Kampala para conocer la ciudad, pero sobre todo ver esa faceta hinduista. Sin ir a India puedes entrar a templos hindúes aquí en Kampala. Es más, recuerdo un poco esta película muy famosa de Idi Amin, El Doctor, creo que se llamaba, con McAvoy. Y una de las cosas que marcaron el régimen de Idi Amin fue la expulsión del gremio comerciante hindú. Los expulsaron porque decían, pues, son inmigrantes, nos están quitando trabajo, ya saben, es la excusa perfecta, pero realmente era quien estaba moviendo la economía. Al expulsarlos, pues la economía de Uganda cayó, tuvieron que abandonar 100,000 personas más o menos, y poco a poco han ido regresando, porque pues eran ugandeses de origen indio, pero pues ya tenían generaciones, 4 o 5 generaciones viviendo en Uganda, ya han ido regresando, y ese retorno al país pues es lo que le ha dado esta
esta característica peculiar de templos hinduistas, que yo disfruté mucho. Entré a 3 o 4 templos en Kampala y se los recomiendo mucho. La octava de las recomendaciones tiene que ver con la otra capital, con Kigali, que es la capital ruandesa. Y aquí no hay palabras que me alcancen a decir lo satisfactorio que fue para mí estar en Kigali, conocer Kigali, o Chigali, como le dicen ellos. Probablemente es la ciudad más ordenada y pulcra de toda África. Y miren, he estado 10 veces en África, 10 veces he ido a diferentes lugares de África, he estado lo mismo en Egipto, que en Marruecos, que en Túnez, que en Mali, que en Timbuktu, que en Senegal, que en Etiopía, en Somalilandia, en Sudáfrica, en todos lados del continente, y realmente la ciudad más limpia, pulcra y con menos caos es Kigali. Me tiene sorprendido. Renté, por ejemplo, un auto, íbamos manejando y notaba el respeto que hay, por ejemplo, por las líneas peatonales, ¿no? Nadie estaciona encima de las líneas peatonales. Los semáforos, perfectamente, todo el mundo los respeta. Tardamos, mi esposa y yo tardamos, yo creo que 3 o 4 días para encontrar una bolsa de basura, algo de basura en las calles. Nada, nunca había nada de basura. Tardamos mucho tiempo en encontrarlo. Las estaciones de autobús, el sistema de transporte público muy bueno. Las estaciones de autobús, pues con el itinerario de cuándo va a pasar la siguiente ruta, cosas que pues en México todavía no lo tenemos, ¿no? Aquí en Monterrey no he visto ninguna estación de transporte público en donde te estén avisando 3 minutos. Todo eso hace que, sin ser Dubái, por la opulencia o por la modernidad, sí ya a Kigali la comparan, la empiezan a llamar como la Singapur de África, porque ha habido todo un esfuerzo en los últimos 20 años, después del genocidio, del cual voy a platicar ahora si me queda tiempo. Tiene todos los ingredientes para un muy sano crecimiento y desarrollo económico. Si hay un país por el cual yo puedo apostar que en 20 años va a ser muestra de cómo resurgir de las cenizas, escogería inmediatamente Ruanda. Y Kigali es la mejor prueba de ello. Como les digo, sus calles... a ver, no quiero engañarlos. Es un país pobre todavía, con un PIB per cápita muy inferior al de México, pero si tuviera que escoger una ciudad promedio mexicana, y no estoy hablando de Santa Fe en Ciudad de México, no estoy hablando de San Pedro Garza García aquí en Monterrey, ni de Zapopan en Guadalajara, si tomáramos una ciudad promedio en México, digamos Poza Rica, creo que tiene mejores instalaciones Kigali que Poza Rica, o Campeche, o Oaxaca, o Ciudad Juárez incluso. Entonces todo eso hace que hay que dedicarle tiempo a Kigali. Y 2 lugares, o mejor dicho, 2 actividades vale la pena también realizar aquí en Kigali. Y una es visitar el mausoleo del genocidio, o el museo del genocidio. La historia rápida: hace 20 años justamente hubo un genocidio brutal, de los peores que se ha registrado en este planeta. En el curso de 3 meses, una tercera parte de la población, una cuarta parte de la población fue acribillada. Y eso es una huella muy profunda en la historia colectiva ruandesa. Y el lugar donde mejor puedes entender eso es justamente el que estamos viendo ahora en la pantalla, el mausoleo y museo del genocidio. Es un lugar que te parte el alma, realmente, porque entiendes lo que el ser humano hace en momentos extremos. Lo que estamos viendo son los cráneos de cómo deformaban con los golpes a una cuarta parte de la población. Era el enfrentamiento entre Hutus y Tutsis. Te golpea muy fuerte, pero entiendes tantas cosas. Mi mujer y yo le dedicamos, yo creo que un par de horas o 3 horas. Sí nos sobrecogía, sí nos lastimaba, pero necesitamos a veces esos golpes fuertes para entender lo que no debe ser el ser humano. Ese enfrentamiento entre iguales, entre individuos que simplemente porque los belgas les pusieron en su cartilla: tú eres Hutu, tú eres Tutsi, generó tanto resentimiento, tanto odio, que los enfrentó de una forma bestial. Pero lo que vemos ahora en Ruanda es justamente cómo se voltea la historia y se convierte en una historia de paz y de perdón. En ningún otro lugar del mundo he visto esto. Así como te conmueve mucho la brutalidad del genocidio,
también nos conmovió muchísimo y es por lo que recomiendo mucho visitar Ruanda, ver ese cambio de radical hacia el proceso de paz, de sanación y de perdón. Quizá vecinos que estuvieron enfrentados durante el genocidio ahora viven viven bien, conviviendo entre ellos. Realmente es fascinante ver eso en Ruanda. Esto es una escuela, esta imagen que vemos ahora es una escuela que visitamos en un pueblo que se llama Huye, cerca de Kigali, y una pregunta que les hice a los niños, quizá ingenua mi pregunta, trataba de entender mejor las cosas. La pregunta fue, ¿y tú eres Tutsi o Tutsi? Y todos me dijeron, así, todos de manera separada o de manera universal, me decían, somos ruandeses. No importa si somos Hutus o Tutsi, somos ruandeses. Y el ver que eso ya lo habían generado en estas generaciones nuevas, es un cambio radical con el pasado. Entonces, mi recomendación realmente cuando visitas Ruanda para ver gorilas es dedicarle tiempo a Kigali, la capital, para ver una ciudad ordenada, pulcra en el continente africano, como hay otras también, pero también para entender este genocidio y el proceso de sanación y de paz y de curación que se está haciendo. Es increíble. En la parte de... bueno, ya no les voy a platicar más. Vale la pena que vayan, vean, investiguen un poco más. Yo con mucho gusto, nosotros podemos ayudar a hacer este tipo de viajes por este lugar, pero considérenlo realmente. La novena de las recomendaciones: si te gusta la aventura, si te gusta mucho la aventura, considera cruzar a Congo, la República Democrática del Congo, ver gorilas en Congo y visitar y subir al volcán Nyiragongo. ¿Y por qué hago toda esta referencia de la aventura? Bueno, por lo que les platicaba en un principio. Es un país que no tiene todavía mucha estabilidad, no es para todos, no es un destino para todos, pero es el lugar más barato para ver a los gorilas. Cuesta una fracción respecto a lo que cuesta en Uganda, y el parque donde se encuentran los gorilas está también dentro, o mejor dicho, el volcán Nyiragongo está dentro de este mismo parque. Se puede subir el volcán y lo que ves en la parte superior es una caldera de lava líquida, que en la noche brilla brutalmente como una lámpara. Creo que es algo que hay que considerar si tienes mucho espíritu aventurero. Y puedes ver por un precio menor a los gorilas y puedes subir también al Nyiragongo. Ojo, la licencia para subir al volcán Nyiragongo no es barata, cuesta $150 más o menos, 3,500 pesos, que a veces muchos se quejan porque el boleto para ir a Chipinque cuesta 70 pesos, pero estás yendo al Congo y acabamos pagando sin dudar $150 o incluso más por ver a algún artista, ¿no? Y hay que hacer esa evaluación de prioridades. La 10ª de mis recomendaciones tiene que ver con la comida. No soy Alejandro Nómoda, que ya ha estado aquí en este estudio antes platicando de comida, pero también lo disfruto y disfruto mucho la matoka en Uganda y Ruanda. ¿Qué es la matoka? Es un pastel de plátano. Uf, qué delicia. Vas en la carretera, se te acercan a vendértelo, es plátano frito, y no se imaginen un pastel en el concepto europeo con harina y con masa, bueno, sí con masa, pero es masa de plátano frito. Qué cosa tan deliciosa, y además te da una energía para aguantar todo el día en estas caminatas para ir a buscar a los gorilas. Entonces cuando veas matoka, cómprala, es súper barato y en todos lados la vas a encontrar, tanto en Uganda como en Ruanda. Y una recomendación extra, porque ya es la número 11, es lleva lo menos posible de bolsas de plástico a Ruanda. Ruanda fue de los primeros países que prohibieron el uso del plástico hace ya unos 7 años. Y fíjense, yo ya sabía eso, y aún así lo pasé por alto, y al cruzar la frontera entre Uganda y Ruanda, en la aduana, pues te abren las maletas y te empiezan a sacar todas tus bolsas de plástico. Todo lo que llevas de plástico te lo empiezan a quitar, y pues naturalmente llevaba, por ejemplo, mis zapatos sucios, los llevaba envueltos en una bolsa de plástico. Me la sacaron, y ahora ¿dónde los voy a guardar? Bueno, todas esas situaciones que no les pasen a ustedes. Vayan preparados con bolsas de tela para guardar la ropa sucia, para guardar lo que quieran. Eviten el plástico, todo se lo van a quitar. Y por eso es que Ruanda también es tan limpio, porque no hay plástico, no hay basura.
Nos sorprende. O sea, a mí sí me sorprendió mucho que un país de África nos pusiera esas lecciones de urbanidad, de respeto al tránsito, de respeto con el ecosistema. Si hay que ir a Ruanda, realmente se los recomiendo otra vez. Esas son mis 10 recomendaciones más uno. Pero quiero dedicar un poco más de tiempo a lo que es estar con los gorilas. ¿Qué es visitar a los gorilas? Primero ya les dije, hay que escoger muy bien el país, ya sea Uganda, Ruanda o Congo. Yo me inclino un poco más por Uganda, porque Uganda creo que te da mucho más. Puedes hacer safaris muy interesantes en Uganda, puedes ser rápidos también, que son cosas que no puedes hacer en Ruanda. Pero si tienes el tiempo suficiente, combina los dos países. Con 15 días vas a armar un muy buen viaje por ambos países, a un ritmo tranquilo, y tu gasto principal va a ser tu boleto de avión. Entonces, si te quieres ir 10 días, pues vas a acabar pagando casi lo mismo que si te vas 15 días. Tómalo como una recomendación. Es al menos lo que hacemos nosotros en Zurita Travel para dar una mejor experiencia de viaje. Cuando visites a los gorilas, escoge muy bien el sector donde te vas a alojar, porque incluso dentro de las reservas hay varios sectores. Tú puedes haber sacado tu licencia para, y hay que sacarlas con tiempo, por cierto, porque se acaban. Con tiempo me refiero a 3 meses, 4 meses al menos. Tú puedes haber sacado tu licencia para el sector, no me acuerdo los nombres, en Majinja. Pero resulta que tu hotel lo reservaste en el sector opuesto. Entonces, en la madrugada, que es cuando vas a hacer tu salida para ver a los gorilas, te va a tomar cuando menos 50 minutos llegar al inicio de tu caminata, que son 50 minutos que te pudiste haber ahorrado si hubieras escogido muy bien el hotel. Entonces es muy importante que la licencia hagas la reserva, o mejor dicho, hagas la reserva del hotel con la cercanía al lugar donde tu licencia está emitida. Eso requiere un poquito de logística, pero te va a ahorrar minutos muy valiosos en las horas de la madrugada, porque es en la mañana en que vas a ver a los gorilas. Y quiero ser muy enfático en esto, sea en Uganda, en Ruanda, te garantizo al 98% que vas a ver a los gorilas. ¿Por qué los vas a ver? Porque los guardaparques, todas las mañanas, antes de que tú llegues, van a ver dónde están las familias. Entonces ya ellos se comunican por walkie-talkie y dicen, mira, en la parte alta de la montaña, aquí el cerro que está pasando el arroyo, está la familia tal. Entonces ya vas caminando a lo seguro, ya sabes hacia dónde va. ¿Cómo es la visita a los gorilas? Es impresionante. Como les decía, te salen lágrimas de ver a los gorilas a 2 o 3 metros de distancia, porque sí, puedes estar a 2 metros. Realmente te recomiendan estar a 5 metros de distancia. Sin embargo, la emoción hace que poco a poco todo el mundo se va adelantando, y el guardaparques no tiene de otra hasta limitarte a 2 metros. Cuando me refiero a todo el mundo, realmente son 10 personas, porque los grupos para visitar las familias se forman con 10 personas, nada más. Me gustaría mucho, Eduardo, a ver si puedes encontrar una fotito en donde se ve la distancia con tomando la fotografía del celular. Esta es la distancia que puede estar de los gorilas. Las familias no son familias como las vemos en México, no es una familia de papá, mamá y 3 hijos o 2 hijos, sino es un gorila principal con varias hembras y los hijos de las hembras. Las familias, como este macho de la fotografía, tienen 20, 25 miembros. Entonces son 20, 25 miembros que tú vas a ver cuando los visitas. Y como les decía, es una caminata larga, puede ser muy larga, hay que estar preparado. Puede ser que las veas, a veces los gorilas llegan hasta los refugios donde estás, en los hoteles, se pueden llegar a ver, pero hay ocasiones que tienes que caminar 3 horas. Entonces ve con la mente de pues vas a tener que hacer un poquito de esfuerzo para llegar a ver a los gorilas, pero lo vale, porque vas a tener este tipo de imágenes cercanas a los gorilas, que son animales imponentes. Llegan a medir parados 1,80, pero pesan 300 kilos, y la fuerza que tienen se siente cuando estás frente a ellos, se siente esa energía y esa potencia que tienen estos animales cuando se levanta uno de los machos. Por curiosidad, para ver, o simplemente para moverse hacia otro lado, sientes una vibra de energía, híjole, pero hay que pagar por ella, ¿no? Y como les decía, la licencia, $1,500 en Ruanda, $750 en Uganda, y si no me recuerdo mal, 350 en Congo. Ten en consideración que si estás enfermo el día que los vas a visitar, te puede negar
la visita. Así como ahora está de moda aquí con el COVID, que te toman la temperatura, también te van a tomar la temperatura. Entonces, la recomendación es, desde una noche anterior, tómate algo para estar segurísimos que no tengas ninguna enfermedad que transmitirle a los gorilas, porque comprensiblemente, pues al cuidarlos, evitan que les transmitamos enfermedades, nosotros a ellos, no ellos a nosotros, nosotros a ellos. Ese es el gran riesgo. Hay muy pocos de esta especie, es una especie en peligro de extinción y por eso toman todos esos cuidados y no te van a devolver nada. Es decir, si tú llegaste enfermo y no los pudiste ver, ni hablar. Ahora, ¿cuándo es la mejor época? Aunque no lo crean, la época de lluvias es muy buena época también. ¿Por qué? Se hace más frío en la montaña, entonces los gorilas tienden a bajar. Y eso significa que vas a tener que caminar menos, pero vas a caminar sobre lodo. Entonces una por otra, en lugar de caminar 3 horas, vas a caminar a lo mejor 1 hora, pero en un terreno más lodoso. Pues estas son mis recomendaciones para aprovechar un muy buen viaje por Uganda y por Ruanda. Para movernos allá conviene mucho contar con chofer y guía. Los caminos son a veces no tienen muchas indicaciones. Tu hotel sí está dentro del Parque Nacional, pero ¿en qué sector? Entonces, todo eso hace que la logística sea un poco complicado. Yo recomiendo mucho más tener un chofer y guía en Uganda. En Ruanda es un poco más fácil, puedes rentar auto, te puedes mover así en auto si te gusta. Yo lo hice así, es algo factible. Visa, los dos países nos piden visa a los mexicanos. La gran ventaja es que puedes pedir una sola visa para Tanzania, Uganda y Ruanda, y esa es válida para las 3 naciones. Y con eso termino mis recomendaciones de un viaje por Uganda y por Ruanda. Les recuerdo que nos sigan en las redes sociales. Aquí está el Instagram de INCU.mx. A mí me pueden encontrar en Instagram, en YouTube y en Facebook como zurita.travel. Y en Twitter como Zurita Travel sin el punto intermedio. Les recuerdo que terminando este programa, 1 hora más o menos, ya va a estar disponible para descargarlo como podcast en Spotify, Castbox, iHeartRadio, Apple Store, en fin, la plataforma que ustedes quieran. Les invito a que se registren, que nos manden sus comentarios, sus dudas, ideas de nuevos programas. Les recuerdo que el programa próximo es sobre Mongolia, de mis favoritos, Mongolia, bueno, eso digo siempre. Les agradezco mucho a ustedes, a este público, por sintonizar este programa. Nos vemos el próximo jueves. Agradezco también a Lalo en cabina, a Arturo, a Isaac en postproducción, a todos los que hacen posible este programa. Yo con mucho gusto les platico de estos viajes y sigan sintonizando los programas de INCU.mx. Finalmente, viajar expande horizontes, amplía criterios y nutre al espíritu. Por eso los invito siempre a estar creciendo a través de los viajes. Soy Pedro Zurita y les deseo un feliz fin de semana.